protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En el mes de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, demandó al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, por publicar información reservada de una encuesta nacional de empleo y desempleo hecha durante la pandemia por vía telefónica. El INEC acaba de publicar una nueva encuesta, esta sí presencial, en la que la tasa de desempleo desciende en más de 10 puntos. Patricio Alarcón vuelve a cuestionarla. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Coavisa. Veamos primero el antecedente de este caso y luego analizaremos la encuesta actual. ¿En qué estado se encuentra la demanda que presentaron por publicar información reservada? Bueno, Lenin, yo ya tuve que acudir a la notificación de la Fiscalía. La demanda se planteó, me parece que fue el 31 de agosto, la primera notificación con mucha celeridad se la hizo el 2 de agosto, la siguiente notificación me hicieron alrededor del 2 de septiembre, la siguiente notificación me hicieron el 7 de septiembre, yo tuve que acudir a la Fiscalía la tercera semana de septiembre a rendir mi versión, me acogí a mi derecho al silencio. Llamamos al director del INEC también por parte de mis abogados para que rinda su versión y vamos a seguir adelante con el proceso. Esto tiene que quedar claro. Se hizo una denuncia penal por medio de la Fiscalía porque en teoría yo publiqué datos reservados que pertenecen a todos los ecuatorianos o que a su vez los pagamos todos los ecuatorianos. Y lo más raro de todo, Lenin, y esto es importante que el país lo conozca, es que si el 7 de agosto yo no publicaba estas cifras, no sé si las iban a publicar, porque esta encuesta se hizo entre mayo y junio. Entonces, debemos cuestionarnos si las intenciones del INEC, porque es una institución adscrita a la presidencia, eran ocultar la información o maquillar la información. Ahora, la secretaria general de Comunicación, Caridad Vela, ha señalado que la denuncia no es, o que la demanda no es contra usted, que ellos en realidad lo que están buscando es identificar quién filtró estos datos para que usted posteriormente pueda publicarlos. Si es que las demandas no eran contra mí, ¿por qué me notifican? ¿Por qué la denuncia se establece en mi contra por publicar información reservada? Entonces, mire, a mí me da pena hasta cierto punto que lo utilicen a la titular de la SECOM para que comunique sin sustento que la demanda no se hizo en mi contra. Pero ahí está bien. Y más allá de eso, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué no querían publicar esta información? ¿Por qué 2 días después de que yo la publique, publican la misma información? Y eso es lo importante, eso es lo de fondo. Vamos a lo de fondo. El Comité Empresarial y los diferentes gremios de la producción han protestado por esta demanda. ¿En qué ley se basa la reserva de datos sobre empleo y desempleo? Mire, de acuerdo al Código Penal, la información reservada no se puede publicar si así lo decide el Consejo de Seguridad Nacional, si así está establecido en la ley o si es que yo hubiese tenido un contrato con el director del INE. Ciertamente cierta información reservada, asumo que no se puede publicar, sin embargo, las estadísticas laborales, estadísticas necesarias inclusive para hacer política pública, no deben pues ser, esa información no debe ser reservada. Es información que la pagamos o pagamos por la información todos los ecuatorianos, porque el INE, que le repito, es una institución adscrita a la presidencia de la República, se paga con los impuestos que se recaudan de todos los ecuatorianos y es información que tenemos derecho a entenderla por todos los ecuatorianos. Ahora, pasemos a la encuesta del primer semestre hasta junio de 2020 que motivó la demanda. En pantalla vamos a observar la lámina con las dos encuestas. Enfoquémonos primero en la encuesta telefónica de mayo-junio de 2020. En la encuesta, la tasa de empleo adecuado aparece en 16.7%, la de subempleo en 34.5% y otro empleo no pleno en 25.2%. Estas estadísticas revelaron un descenso dramático del empleo adecuado al 16.7%. ¿Cuál fue su cuestionamiento a estas cifras y que posteriormente motivaron la demanda del INEC?
Mire, ¿qué es lo que sucedió y qué es lo que publicamos? La realidad, que la tasa de empleo se le disparó por la encuesta telefónica que se hizo a 16,000 hogares al 13%, que apenas en ese entonces 2 de cada 10 ecuatorianos contaba con una fuente de empleo formal. Y podemos profundizar en las cifras que ahora se publican, Lenin, que lo que yo veo es que le están haciendo perder credibilidad al presidente de la República, le están haciendo perder credibilidad al Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, y están jugando con la inteligencia de los ecuatorianos, Lenin, y le voy a explicar por qué. Entonces, mire, es simple, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando usted hace una encuesta, no se pueden hacer comparaciones poco honestas. Están comparando el mes de junio, si es que vemos la última encuesta, contra el mes de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mes de junio, el 70% del sector productivo estaba paralizado. En el mes de septiembre, evidentemente, arranca un poco la economía, empieza a moverse. Pero usted cuando hace una encuesta, usted compara los mismos periodos, no puede comparar septiembre contra mayo o junio, meses de confinamiento. Además, no se puede comparar una encuesta telefónica con una encuesta presencial. Y hay otros temas que me llaman mucho la atención. Mire, el tamaño de la encuesta disminuye en ciudades como Quito, ciudades que fueron muy golpeadas por el confinamiento. Y además, más allá de eso, las cifras de desempleo son cifras mentirosas, porque Lenin, déjeme decirle una cosa, en el Ecuador el principal problema no es la tasa de desempleo, pues en el Ecuador el problema es que 5 millones de ecuatorianos viven del empleo no adecuado, de un trabajo informal. Entonces le hacen decir al presidente que sube la tasa de empleo. Ahora el empleo es cuando yo tengo que salir a la calle a vender chicles, eso me lo cuantifican con una fuente de empleo. En el Ecuador el problema es que 522,000 ecuatorianos no cuentan con un empleo formal. En el Ecuador el 67% de la fuerza laboral, Lenin, no cuenta con un empleo adecuado. En el Ecuador, Lenin, 400,000 personas este año perdieron su trabajo. ¿Y por qué perdieron su trabajo? En parte por la pandemia y en parte por el mal manejo económico y el continuismo que se vino dando hasta la fecha. Patricio, vamos a lo que dijo el presidente Lenín Moreno el viernes de la semana anterior sobre la nueva encuesta del INEC de empleo y desempleo. Él señaló lo siguiente, escuchémoslo. La semana pasada dije que estamos empezando la era de la recuperación económica del país y para ello es fundamental fortalecer el empleo. Qué equivocados estaban quienes aseguraron que la ley humanitaria no tendría el efecto deseado. Dijeron que estábamos precarizando el trabajo, pero la evidencia muestra lo contrario. Veamos las cifras a nivel nacional cortadas a septiembre del 2020. Estas cifras son del INEC y son corroboradas por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Entre junio y octubre, el desempleo ha caído a la mitad. También se redujo notablemente el subempleo. Levantamos el confinamiento en el momento indicado y pusimos en marcha un plan piloto para el regreso de los trabajadores a sus actividades. Según esta encuesta, las personas con empleo adecuado subieron del 16.7 al 32.1% por los efectos positivos de la ley de ayuda humanitaria que flexibilizó el régimen laboral durante la pandemia, lo cual ha sido permanentemente impugnado por las centrales sindicales y permanentemente solicitado por los gremios de la producción para aumentar el empleo. Usted, Patricio, ¿impugna también estos datos que demostrarían que al menos en este momento una menor rigidez laboral sí podría dar resultados positivos? Mire, Lenin, dentro de la ley humanitaria yo tengo que admitir que lo positivo fue que se permitió que lleguen acuerdos trabajadores con empleadores, sin duda, y eso hizo que se mantengan ciertas operaciones, que cierta gente no tenga que acabar con la estructura laboral dentro de su empresa. Pero mostrar una cifra que el desempleo está en un 6,6% y vamos a estar bien, eso es irreal, pues. Le hacen perder, y yo le repito, lamentablemente lo asesoran mal al presidente y le hacen perder credibilidad, pues, porque en el Ecuador quien sale a la calle se da cuenta, pues, que tal como lo repetí, 5 millones de ecuatorianos no cuentan con un empleo adecuado. Entonces, mostrar una cifra del 6,6%
de una tasa de desempleo no tiene motivo de ser. Entonces, claro, que en junio, cuando el Ecuador estaba muy mal, ahora lo que hacen es comparar con un crecimiento, una tasa muy mala de un crecimiento del 32% de la tasa de desempleo. Eso no tiene sentido. Mire, el problema del Ecuador, ¿qué ha sido? No ha habido transparencia en la información del empleo, no ha habido transparencia en la información en cuanto a la situación económica. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Acá necesitamos una dosis de verdad, de transparencia, mostrar cómo son las cosas. El Ecuador está pasando por problemas, sin duda. Yo no sé qué sacan asesorándole al presidente para que muestre que las cosas están bien, cuando no lo están. Tenemos que admitir que existen problemas y tenemos que trabajar en cambios, Lenin. De acuerdo a las encuestas, y ya vamos a hablar de esos cambios que se requieren, de acuerdo a las encuestas de empleo y desempleo del INEC, la población económicamente inactiva, compuesta por amas de casa, estudiantes, jubilados, se ubican aproximadamente el 10%. Lo que nos interesa es la tasa de empleo adecuado, más las tasas de subempleo, divididas a su vez en subempleo y empleo no pleno. Le pregunto, ¿la flexibilización del régimen laboral está dirigida a los subempleados que no tienen sindicatos que los represente y a su vez los sindicatos solo representan a la población con empleo adecuado y no quieren que ésta descienda? Lamentablemente, Lenin, los sindicatos no representan a la mayoría de los ecuatorianos. La mayoría de los ecuatorianos, especialmente los jóvenes en este país, porque la tasa de desempleo juvenil me parece que está alrededor del 26%. Los sindicatos representan solamente a quien tiene trabajo, al 6,6% de esa población económicamente activa. Entonces, mire, ¿cuál es la situación? Ahorita no hay quien defienda, con excepción a quienes proponemos, evidentemente, reformas laborales, reformas tributarias, reformas, un sinnúmero de reformas que son necesarias en este país y además un ajuste, pero no tienen quien lo represente, los 5 millones de ecuatorianos y más que en este momento no cuentan con un trabajo formal, no pueden acceder a un trabajo formal. Entonces, si usted me pregunta, no están representados por los sindicatos trabajan representan a muy poca gente que puede contar con estabilidad, y lo que no quieren es que se permita trabajar en lo que se debe hacer para que se pueda contratar a más gente. Y ese es otro de los graves problemas por los cuales pasamos en el Ecuador. ¿Y cuáles son los sectores productivos que registran este incremento de empleo adecuado en al menos 15 puntos según el INEC? Mire, los sectores que han podido salir adelante, yo asumo que en esos sectores está representado la agroindustria, exportaciones, sectores que han podido poco a poco reactivarse, pero en realidad si usted ve un incremento en porcentaje en este momento, no refleja una realidad de la realidad del país. Es decir, que usted tenga un empleado y contrate otro empleado, no en porcentaje suena alto, pero la realidad es que apenas contrató una persona. No es algo muy coherente, por así decirlo. El problema del país es que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con una fuente de empleo formal. ¿Y qué cambios ejecutar para enancarse en este impulso que le está dando al incremento de empleo adecuado las reformas a la ley humanitaria? ¿Qué debería operarse de urgencia en el país para no desaprovechar esta viada? Mire, el Ecuador requiere de cambios estructurales. Lamentablemente muchos cambios tienen que venir por medio de la ley, es decir, de reformas en la Asamblea, cosa que va a ser muy difícil en este momento. Se necesita una reforma laboral, sin duda, poder permitir que se pueda contratar con todos los beneficios de ley por hora, una reforma tributaria para dar incentivos al sector productivo para que pueda mejorarse los niveles de inversión interna y externa en el Ecuador, una reforma de la seguridad social, evidentemente, para que esos fondos puedan irse a financiar a ciertas operaciones en ciertas empresas. Otro cambio importante sería una reforma al Código Monetario, pero lamentablemente eso no va a suceder. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Bueno, trabajar en la estabilidad jurídica en este momento,
eliminar el gasto improductivo. Yo no digo dejar de pagar a profesores, médicos, doctores, pero en general bajar el nivel de gasto y transparentar las cifras, Lenin, cuál es la realidad de las cifras en este momento, e impulsar los cambios que pueda hacer desde el Ejecutivo, cosa que no se hizo durante los últimos 13 años. Es decir, bajar el gasto, promover la seguridad jurídica, transparentar las cifras, incentivar la inversión de alguna manera u otra, no más anticipos, no buscar nuevos impuestos, no endeudarse para seguir pagando el gasto. En general, Lenin, tratar de dejar el camino en cuanto a un cambio de modelo. Eso es lo que se puede hacer en este momento. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.